chirigota con pluma. Coincidimos uno de sus componentes en un sitio de Aguilar y hablando del acto que teníamos en el Partido Comunista del Pueblo de España hoy, ellos mismos pues se ofrecieron a estar hoy con nosotros. Se lo agradecemos de antemano. Una chirigota que seguramente va a sorprender a todo el mundo. Son gente con experiencia, la mayoría de ellos nuevos, pero que les gusta la fiesta y el carnaval y seguro que lo van a hacer bien. Nosotros vamos a disfrutar, igual que en estos días, con estas fiestas, pues va a disfrutar todo el pueblo de Aguilar y donde han ido al concurso de Málaga, han quedado bien, función de que el primer año que han salido, y bueno, pues darle la enhorabuena y esperar que os guste. Tanto ellos, lo que tenemos pensado es que van a hacer alguna canción, no sé cuántas, ellos ahora que lo digan, haremos el acto político y luego cerrarán ellos con otra par o tres de canciones. Así que vamos a disfrutar con ellos antes de empezar el acto político. Bueno, comenzamos con la presentación y vamos los 30 años que sigan siendo muchos más. Guau, guau, guau. Esto
Sí, sí, me escucha bien, ¿no? Bueno, compañeros y compañeras, bienvenidos a todos y a todas a este acto político del Partido Comunista de los Pueblos de España. Quiero empezar, por supuesto, agradeciendo, como decía antes, a la chirigota que hoy esté aquí con nosotros. Tenemos también con nosotros a Carmelo Suárez, que es el secretario general del PSPE. No es la primera vez que visita nuestro pueblo, seguramente no va a ser la última. Él sabe que cada vez que viene a Aguilar tiene aquí su casa, que tiene aquí su partido, que siempre lo recibe con los brazos abiertos, y también hay que agradecer que de 30 actos del partido organizado a lo largo del Estado español, Carmelo Suárez, como secretario general del PSPE, haya elegido venir a Aguilar de la Frontera a dirigirle la palabra y a estar con los comunistas de Aguilar de la Frontera. A nosotros, desde luego, es todo un honor. Por eso yo, como comprenderéis, voy a extenderme lo mínimo posible para que sea a quien hay que escuchar, y hay que escuchar bien, oír con atención las palabras de Carmelo, el análisis que hace como secretario general del PSPE de la situación política que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras, de la situación internacional, de la situación de explotación y miseria a la que nos está llevando el capitalismo en esta época. Por eso digo que ese análisis, en ese contexto en el que se hacen estos actos políticos, hay que escuchar a la dirección del partido, el mensaje que da al conjunto no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino también de los comunistas y las comunistas. Como digo, celebramos este acto cada vez que nosotros celebramos un acto del tipo que sea. Lo celebramos con muchísima ilusión, porque es para transmitir un mensaje, o para iniciar una lucha, o para estar a la cabeza de cualquier reivindicación. Pero sin lugar a dudas, el acto político que hoy celebramos tiene una connotación especial. Y es que se celebra 30 años, el 13-14 de enero se celebró 30 años del nacimiento de nuestro partido. 30 años del nacimiento de la ilusión y de la confianza y del afianzamiento ideológico de muchos y muchas comunistas a lo largo de este país, para que la clase obrera tenga a su cabeza un gran partido comunista organizado, marxista-leninista, que sea capaz de, junto a la clase obrera, dirigir la revolución en este país y llevar a los trabajadores y trabajadoras al poder, que no es nada más que el camino que tienen que seguir los comunistas. Como digo, hace 30 años, el Congreso de Unidad
se celebró con 5 destacamentos comunistas: el Partido de los Comunistas de Cataluña, el Partido Comunista de España Unificado, el Movimiento para la Reconstrucción y Recuperación del PSE, el Movimiento para la Recuperación del PC y células comunistas. Junto a estos 5 destacamentos, miles de comunistas que el revisionismo había echado a sus casas se ilusionaron, se unieron, trabajaron y por fin se pudo conseguir un congreso de unidad de todos estos destacamentos que habían salido del PSE, a partir fundamentalmente del 9º Congreso, donde ya la línea claramente reformista, donde se abandonan las posiciones revolucionarias, donde se abandona el leninismo, donde se abandona la idea de hacer la revolución, donde se pone sobre la mesa la reconstrucción, donde se pone sobre la mesa la reconciliación nacional, es decir, reconciliarnos contra los que, bien decía antes la chirigota, llenaron las cunetas de este país de muertos por defender la democracia y la legalidad en este país. Era importante lo que se llegó a hacer en 1984, unir a todos esos comunistas que estábamos en la línea ideológica del marxismo-leninismo en la construcción del partido. Este partido, el Partido Comunista de los Pueblos de España, es un partido que nació de la unidad, y que ha fomentado a lo largo de su existencia la unidad. Sabéis que cuando este partido nace era el PC Punto, acordáis, ¿no? Muchos actos fueron y muchas las actividades que realizamos llamándonos así, hasta el 86, que por cuestiones legales se tuvo que cambiar el nombre y llamarnos Partido Comunista de los Pueblos de España. Muchas fueron las claves que hacían necesaria en 1984, ese paso que se dio. Quizá el movimiento obrero en alza que había en esa época, el creciente reformismo dentro del PSE, con un claro eurocomunismo que renunciaba claramente a un proceso revolucionario en este país a nivel mundial, situándonos en el capitalismo menos malo y abandonando a su suerte a los trabajadores. En Aguilar también vivimos este proceso desde 1984. No participamos en el Congreso de Unidad porque no formábamos parte de ninguno de estos destacamentos, pero estábamos en otro. Estábamos en el frente leninista que había en el Partido Comunista de Andalucía, en el PSE. Y cuando ese Congreso de Unidad se hace, la mayoría de los que estábamos dentro de ese frente leninista y los que estábamos fuera, porque estábamos hastiados de lo que había dentro del PSE, ingresamos en el Partido Comunista en esa época. Por tanto, tenemos que decir con un gran honor que ininterrumpidamente, desde 1984, desde que nace el partido en Aguilar de la Frontera, había un Partido Comunista de los Pueblos de España, y mientras exista comunista en este pueblo, seguirá habiendo Partido Comunista de los Pueblos de España, porque esa era la intención y esa era el clamor de muchos de las caras que estoy viendo aquí desde el primer día, muchos años de sacrificio, el revisionismo contra nosotros, la burguesía señalándonos con el dedo, desde el no dar trabajo hasta no engancharte la luz por ser del PC Punto, y hoy 30 años después, seguimos en esa dinámica de señalar a los comunistas, que nosotros no necesitamos que nos señalen, ya nos señalamos nosotros, tenemos ese alto honor de ir por la calle con la cabeza muy alta, porque sabemos que somos quien está defendiendo en estos momentos la voluntad de miles y miles y miles y millones de trabajadores y trabajadoras. Este partido ha tenido, por supuesto, a lo largo de estos 30 años, importantes bajas. Antes lo estábamos comentando con algún compañero, también han tenido importantes altas y ha habido procesos de unidad, desde el proceso que hubo con el PCOE,
proceso de comunión proletaria, proceso del Partido Comunista Revolucionario de Canarias, es decir, aquí este proceso constante de unidad comunista el que el partido está llevando adelante. Desgraciadamente los tentáculos del reformismo son muy largos y algunos militantes se han quedado en el camino, pero como decía Lenin, el partido se fortalece depurándose y Aguilar es un claro ejemplo de esa expresión, ¿no? La depuración interna en el partido ha servido para fortalecer nuestro partido en esta plaza, en este pueblo. Hoy, compañeros y compañeras, la situación política que estamos viviendo es muy difícil para la clase obrera. La crisis estructural del capitalismo está exprimiendo al máximo los derechos de los trabajadores para seguir aumentando su tasa de ganancia. Paro, desahucio, precariedad, miseria, guerra, caridad, beneficencia, sobreexplotación es lo único que en estos momentos nos puede ofrecer el capitalismo. En ese contexto, compañeros y compañeras, cuando más necesario se hace tener un gran partido comunista. Un partido comunista para ser vanguardia de la clase obrera, un partido comunista que se ponga al frente de los trabajadores, con posiciones firmes, revolucionarias, que no oiga cantos de sirena y que no negocie principios ideológicos. Eso es fundamental. Y en esas posiciones en las que está el PSP y en esas posiciones es en las que está el Partido Comunista de los Pueblos de España. Un partido que no se esconde, que da la cara, que se sitúa a la vanguardia de cualquier lucha obrera, que fomenta, que organiza y que trabaja por el internacionalismo proletario, que se organiza a nivel internacional, que está reconocido hoy, como luego Carmelo supongo que se referirá, por infinidad de partidos comunistas del conjunto del mundo. El referente comunista en este país no es otro que el Partido Comunista de los Pueblos de España, porque es el que se ha posicionado ideológicamente en la línea marxista-leninista y el que está trabajando en esa línea. El Partido Comunista, en este caso el PSPE, de no existir, no habría otra fuerza política que batallara contra el capital, porque estamos hablando de lucha de clases, contra todas estas fuerzas políticas que están bajo el paraguas del capitalismo. El PSP es un partido organizado y pensado para hacer la revolución socialista, cuyo elemento vertebrador y organizador tiene que ser la clase obrera. El sujeto que tiene que hacer la revolución en este país tiene que ser la clase obrera, si no, no habrá revolución de ningún tipo. Nosotros queremos hacer la revolución socialista, pero la queremos hacer trabajándola, organizándola, como decían los clásicos del marxismo. No hay que hacer la revolución, hay que organizarla, y en ese es el trabajo en el que estamos inmersos en el PSP. PSP, por tanto, un partido comunista al servicio de la clase obrera y, por tanto, vanguardia de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hoy estamos conmemorando, como decía, este 30 aniversario, pero no desde la nostalgia. Lo estamos celebrando desde el convencimiento de la necesidad, hoy más que nunca, de un gran partido comunista al servicio de los trabajadores, ideológicamente organizado, ideológicamente formado, ideológicamente posicionado en la lucha de clase y posicionado contra el capital. Es decir, como decía también, como decía Rosa Luxemburgo, en estos momentos, o socialismo o barbarie, no hay otra alternativa. Y cada vez, es decir, aquellos que están hablando de que esto es una crisis pasajera, como si fuera esto una borrasca, una tormenta, lo que sea, y le ponen fecha, ¿no? En el 2015, bueno, Zapatero decía en el 2008 o 2009, estamos ya en el 2014 y vamos a peor, ¿no? Le ponen su fecha y le ponen, bueno, como si esto fuera. Pero esto no es nada más que lucha de clases, si esto ha existido toda la vida desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Es la explotación de un hombre por otro, y con eso es con lo que nosotros queremos organizar los trabajadores para hacer una revolución. Ese es el partido formado, el partido que ha acertado en su política de alianza, el partido que ha sabido llevar a los trabajadores a unos posicionamientos ideológicos, y el partido que en estos momentos está celebrando que tiene 30 años de vida y que nos queda mucha vida mientras sea necesario hacer la revolución en este país, que es nuestro cometido como comunistas en este país.
Estado español. Muchas gracias y le doy la palabra a Carmelo Suárez, que es secretario general del PSP, para que él nos dirija unas palabras. Buenas tardes, compañeros, compañeras, camaradas, salud. Como bien ha expresado el camarada Antonio Surera, para el PSP es una ocasión especial el poder recordar 30 años después que iniciamos un camino con la determinación de que ese camino que iniciamos hace 30 años solo puede terminar con la toma del poder por la clase obrera en este país. Ese es el compromiso que nosotros asumimos en enero de 1984 como partido ya organizado, como comunistas que veníamos, la mayoría, de una serie de años ya de lucha contra las posiciones reformistas que avanzaban en la organización histórica de este país, que se habían concretado en aquello que se conoció como el eurocomunismo y que no fue otra cosa que una traición a la clase obrera, un pacto con la burguesía para que al final de la dictadura anterior la burguesía pudiera recomponer su hegemonía y hacer una transición que permitió que llegáramos a esta situación actual, donde la burguesía desata una guerra generalizada contra la clase obrera, porque tienen claro que en la situación de la crisis actual que vive el sistema capitalista, o ganan ellos o ganamos nosotros. Y aquí lo que existe en este país después de 30 años es un partido que le dice a la clase obrera que aquí la solución de esta crisis tiene que ser la victoria de la clase obrera, y que nosotros vamos a luchar con todos nuestros recursos y con todas nuestras capacidades para que la burguesía no tenga la posibilidad de derrotar a la clase obrera otra vez en este país, como hizo hace 30 años cuando pactó con el eurocomunismo la transición democrática que le permitió a la burguesía mantener impune todos sus crímenes del periodo de la dictadura anterior y derrotar de nuevo a la clase obrera y someterla con los pactos de la Moncloa y con la incorporación a la Unión Europea a una nueva esclavitud en un nuevo marco más moderno del sistema capitalista, pero igualmente de bárbaro, igualmente violento e igualmente socialmente injusto. Esa es la situación a la que nos enfrentamos. Por eso nosotros estamos satisfechos de haber llegado hasta aquí, a estos 30 años de lucha. Estamos satisfechos de haber llegado en condiciones tremendamente difíciles, en las cuales nosotros hemos tenido que mantener en alto el referente revolucionario en este país. Porque nos tuvimos que enfrentar a las maniobras que contra el PSPE se desarrollaron por parte de las organizaciones oportunistas, por las organizaciones traidoras a la clase obrera, que permanentemente pactaban con la burguesía y querían poner y ponían a la clase obrera a los pies de la burguesía. Pero también tuvimos que soportar y defendernos y mantener con firmeza la organización del partido frente a los ataques internacionales que se hacían contra la clase obrera, con los avances de la contrarrevolución en la antigua Unión Soviética y en otros países que construían el socialismo, donde episodios que nosotros no habíamos previsto, que era que cuando la clase obrera tomara el poder en un país, ese proceso no era un proceso definitivo y garantizado absolutamente, sino que la burguesía iba a seguir trabajando para tratar de volver a darle la vuelta a la situación y recuperar otra vez el poder en esos países y volver a someter a la clase obrera a la explotación. Ese era un escenario no previsto por nosotros. Era un análisis que nosotros no habíamos considerado. Pero en los años 90 se producen los procesos contrarrevolucionarios en el este europeo y efectivamente la burguesía consigue otra vez retornar a esos países al capitalismo de manera brutal, que le lleva a un retroceso histórico por la violencia extrema que se desarrolla contra esos pueblos para imponer otra vez la dominación del sistema capitalista. En esos años en Rusia desaparecieron del censo 10 millones de personas que no se sabe qué pasaron con ellos, que se quedaron por ahí, que se quedaron absolutamente abandonadas, que forman parte de esa miseria extrema de la gente que hoy en los inviernos en esos países mueren de frío, de falta de calefacción y de falta de condiciones de vida necesarias para unos climas tan extremos como tienen.
El capitalismo ha vuelto otra vez para empobrecer a los países del este europeo que tenían garantizado el trabajo, que tenían garantizada la sanidad, que tenían garantizada la educación y que tenían garantizadas unas determinadas condiciones de vida. La lucha revolucionaria, camaradas, hay que ganarlo todos los días. La lucha revolucionaria es una lucha extrema, dura, donde nuestro enemigo de clase no conoce ningún tipo de límite para tratar de mantener su hegemonía. Lo estamos viendo en las sucesivas guerras que el imperialismo desata, con una excusa o con otra, pero siempre mintiendo, para controlar a nuevos países, para extender su poder absoluto, ensangrentando a los pueblos, sometiéndoles a sufrimientos terribles, destruyendo y arrasando países enteros, con el objetivo último de mantener la hegemonía de la burguesía y el control absoluto del capitalismo sobre la clase obrera. Lo han hecho en Irak, lo han hecho en Libia, lo hacen en Mali, lo hacen en Siria, lo hacen en cualquier lugar donde el capitalismo entiende que la situación política no le es favorable, y cuando no se pliegan a sus presiones, al final termina la maquinaria de guerra del imperialismo desatando las guerras contra los pueblos, las acciones terroristas brutales, la tecnología de guerra última con los drones que les permite asesinar desde un despacho de Washington a personas indefensas que están en Afganistán o no importa en qué lugar del planeta. Ese es el capitalismo realmente existente. Pero eso que existe a nivel internacional, compañeros y compañeras, lo estamos viendo también en nuestras propias casas, lo estamos viendo en nuestros barrios obreros y populares, lo estamos viendo en el conjunto del país, donde en este país se nos dice ya que hay más de 2,5 millones de niños con una alimentación deficiente en este país, hijos e hijas de la clase obrera que en estos momentos no tienen la alimentación suficiente para garantizar unas condiciones de vida. En este país, camaradas, en este país, compañeros y compañeras, no en África, no en el capitalismo subdesarrollado, no en el capitalismo dependiente que puede haber en otros países, consecuencia de la explotación del imperialismo. No, aquí en este país, compañeros y compañeras. Aquí en este país hay que luchar para que las familias obreras que están en paro y que no consiguen un empleo, ese 1.800.000 hogares que tienen absolutamente a todos sus miembros en paro, no se les corte la luz, no se les corte el agua, compañeros. Porque eso se hace todos los días. Al año, Endesa y las compañías eléctricas producen 1.200.000 cortes eléctricos de gente que no puede pagar la factura eléctrica. Y eso además es un negocio, porque luego para reponer el servicio eléctrico que se cortó, aparte de pagar el recibo, hay que pagar 30 o 40 euros para esa cantidad de reponer el servicio, que a veces se hace sencillamente por un elemento electrónico, que basta, como quien dice, apretar un botón y cobran 30 o 40 euros por reponer el servicio. Y si cortan la luz, si realizan 1.200.000 cortes al año y multiplican ustedes por 30 euros, verán que es un saneado negocio cortarle la luz a la gente que tiene más dificultad y más pobreza en este país. Ese es el capitalismo realmente existente. Esa es la democracia, que se llenan ellos la boca, que dicen que nosotros somos los radicales, que nosotros somos los violentos. Nosotros no conocemos más violencia, no conocemos una violencia mayor que tener un salario insuficiente que no nos permite llegar a final de mes. Eso sí que es violencia. Es violencia dejar a las familias en la calle, como se le han sacado a fuerza de policía a más de 500.000 familias que los banqueros les han quitado la casa, los han sacado para afuera de la calle y muchas veces además de luego iban a ejecutar los avales con respecto a los familiares que avalaban esa hipoteca y le intervienen su salario durante años y años por los avales de la vivienda que ya le quitaron y que no le devolvieron todo el dinero que habían pagado por esa vivienda. Eso es violencia. Eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo de la burguesía contra la clase obrera. Pero ese ataque es un ataque generalizado. Nos quitan la negociación colectiva. Ahora ellos dicen que hay que flexibilizar las relaciones de trabajo. Ellos dicen ahora que hay que hacer el trabajo, que no puede ser un mercado de trabajo tan rígido, dicen ellos.
Y esos consejos vienen del Fondo Monetario Internacional, vienen del Banco Mundial, vienen de la Unión Europea y vienen del Banco de España. Vienen de los grandes oligarcas. Dicen, es bueno que los trabajadores y las trabajadoras cobren menos para que el país vaya mejor. Ese es su discurso. Es bueno que los trabajadores tengan un trabajo precario y se les pueda echar en cualquier momento y de forma gratuita para que las empresas vayan mejor. Es bueno que la juventud esté en paro y cobre cuando consigue un empleo de 300, 400, 500 euros, como está trabajando mucha gente joven, porque así el país va a salir para adelante. ¿A qué se le llama país? A esos 20 oligarcas cuya fortuna iguala a la cantidad que tienen para vivir 10 millones de españoles y de españolas. ¿A eso se le llama país? ¿A eso se le llama democracia? ¿A eso se le llama libertad? Nosotros le llamamos dictadura del capital. El PCP no reconoce esto como una democracia. La democracia es el poder obrero. La democracia es el poder de la mayoría. La democracia es tener un trabajo seguro donde a uno no le exploten. La democracia es no esperar 1 año, 2 años de cola en la sanidad, que te mueren antes de que te den la hora. La democracia es tener una buena educación, de los hijos y hijas de la clase obrera se puedan preparar bien para organizar su vida en el futuro. Eso es la democracia. Para nosotros eso es la democracia. Por eso nosotros a este sistema no le concedemos la legitimación de considerarlo un sistema democrático. Luchamos por eso, compañeros y compañeras. Nuestro objetivo es cambiar el mundo. El PCPE nació en enero de 1984 para cambiar el mundo. Luchamos para cambiar el mundo todos los días. Y la crisis capitalista está colocando las cosas en su sitio. Lo que muchos trabajadores y trabajadoras antes no entendían, ahora empiezan a comprender. Porque ahora el capitalismo consiguió montar una fase expansiva del 91 al 92 al 2007. En el 91 España estaba en una profunda crisis. Caía el Producto Interior Bruto del 1%. Había paro, también importante. Y el capitalismo español y el capitalismo europeo hicieron ciertas maniobras para generar una fase expansiva. Y a la gente la engañaron, porque efectivamente hubo una fase expansiva. El capital recurrió a la estrategia de repartir una parte del excedente para favorecer sus grandes negocios, ¿no? Evidentemente los albañiles cobraban más dinero, los carpinteros también y los electricistas, ¿no? Había más dinero, mejores salarios. Y alguna gente se creyó que el capitalismo podía funcionar, que se vivía mejor, se mejoraba. Las fuerzas reformistas se quedaron absolutamente desarmadas, no sabían interpretar eso, se habían olvidado de Marx y de Lenin, ya no los leían hace años. Y en esa fase expansiva, evidentemente el capital repartió una parte del excedente, mucha gente montó su pequeño taller de carpintería de aluminio, se compró una maquinita, otros mejoraron su otro taller para hacer otras cosas. Efectivamente se creyeron pequeños propietarios, clase media, creían que eso estaba resuelto. Pero eso el capitalismo lo utiliza para acumular su ganancia, para favorecer sus grandes negocios. Los grandes especuladores inmobiliarios acumulaban ingentes ganancias con procesos especulativos, que ya no se sabía cuánto valían los solares, que ya no se sabía cuánto valía un piso, donde los banqueros le metían en el bolsillo a las familias el dinero cuando se iba a pedir una hipoteca. Le decían, no, y pide 10.000 euros más, hombre, para la cocina, y aprovecha y cómprate un coche, y cómprate no sé qué. Te metían el dinero, te metían más dinero. Ellos estaban trazando su estrategia, porque ellos sabían el proceso artificial que se había creado de producción. Ellos sabían realmente a dónde nos estaban conduciendo.
Y eso estalla en 2007. Y cuando estalla en 2007, el objetivo principal es engañar a la clase obrera. No se preocupen, esto es una pequeña crisis. Zapatero decía que ni era crisis. Ya se ve la luz al final del túnel, hay brotes verdes. Esto lo vamos a arreglar un poco, aguántense, aguanten. Si aguantan un poco, esto después ya vamos a poder repartir, ¿vale? Claro, el sistema se les estalló en las manos, con más fuerza seguramente de la que ellos pensaban, con más fuerza de la que ellos pensaban. Claro, ellos defendían la iniciativa privada, la empresa privada es lo mejor, lo público es malo, hay que privatizar, ¿no? Claro, pues las principales empresas privadas de este país, que son los bancos, estaban en quiebra después de esa fiesta que se montaron de 13 años. Y entonces nosotros tuvimos que poner de nuestro bolsillo 200.000 millones de euros. La clase obrera de este país puso de su bolsillo, de sus impuestos, 200.000 millones de euros que hubo que darle a la banca porque la banca estaba en quiebra. Y si la iniciativa privada funciona bien, ¿por qué la banca estaba en quiebra después de 13 años de gran negocio? Porque esa es la realidad del capitalismo. Es un sistema parasitario. Hay una casta, una élite, una oligarquía que se enriquece, que vive, que hace su fortuna y su bienestar chupándole la sangre al pueblo. Pero esto no es una figura literaria, chupándole la sangre al pueblo como lo están haciendo ahora, quitándole todo, porque hay millones de familias en este país cuya principal preocupación, la prioridad, es ir a pagarle al banco la cuota mensual de la hipoteca para que no le quiten la casa. Después ya veremos si comemos. Después ya veremos si puedo ir al médico, si me puedo cambiar la gafa o me puedo poner un diente. Primero le tengo que pagar al banco. Claro, además le estoy pagando al banco una casa. Le estoy pagando una hipoteca de 200.000 euros, ¿vale? Que los próximos 30 años. Y la casa, si la consiguiera vender ahora, si alguien me la comprara, que no me la compra, pues no la vendería ni por 150.000. Pero yo estoy pagando un préstamo de 200.000 euros 30 años. Eso es un robo legal. Pero ese robo afecta a millones de familias hoy. Eso es el capitalismo. No es un mal funcionamiento del capitalismo. Hay gente que se llena la boca contándonos batallitas, cuentos, de que es que el capitalismo se desbocó, que el sector financiero había que haberlo regulado. No, es que claro, hay una desproporción entre el capital financiero y el capital productivo. Claro, eso lo corregimos y lo llevamos bien y entonces esto se arregla. No, no es así. Eso es el capitalismo. El capitalismo funciona con esas reglas. Y producto del buen funcionamiento del capitalismo es la quiebra actual de la familia. Esas son las consecuencias, pero eso no es nuevo. Esto, compañeros y compañeras, lo escribió Carlos Marx hace 150 años. Carlos Marx y Federico Engels analizaron que con el desarrollo del capitalismo aumentarían los monopolios, aumentaría la desigualdad social y aumentaría la pobreza de la clase obrera. Claro, los reformistas que dejaron de leer a Marx hace ya muchos años olvidaron estas cosas y se creyeron que los sueldos buenos del año 2000 y del 2003 y del 2005 eran ya la solución definitiva del capitalismo a la desigualdad social. Pero la realidad es tosuda y nos coloca donde realmente las cosas son, sin que nadie pueda inventarse nada. Y Carlos Marx pudo hacer ese análisis hace 150 años, que no existía nada de lo que hoy existe, porque tenía un método de análisis científico, materialista, que es el que utilizamos los comunistas, los marxistas, leninistas, como decía Antonio antes. Y porque utilizamos un método científico, nosotros cuando estalló la crisis en el año 2007 y sabíamos que la crisis iba a estallar y habíamos advertido que la crisis iba a estallar, aunque la gente en ese momento no lo quería oír, nosotros cuando estalla la crisis le decimos, compañeros y compañeras, esta es una crisis de larga duración, esta es una crisis sin salida del capitalismo y hay que luchar
Hay que empezar a organizar la lucha de la clase obrera para salir de esta situación con la victoria de la clase obrera. Eso dijimos nosotros desde el primer día. Explicamos que esto no era un problema coyuntural que se fuera a resolver con unos remiendos aquí o allá. Dijimos que esta era una crisis, producto de la crisis general del sistema capitalista, y que estallaba como una crisis de sobreproducción, como estallan todas las crisis capitalistas, de sobreacumulación de capital, que ahora lo que hay que hacer es destruir ese capital sobreacumulado. ¿Cómo se destruye el capital sobreacumulado? De una manera muy sencilla y sobre el más débil. Cerrando el taller de aluminio que alguien montó en el año 2000 y que la máquina que compró con tanto esfuerzo la tiene que vender al peso en la chatarra, porque ya no hay nadie que quiera producir nuevas carpinterías de aluminio. Que la hormigonera que se compró y la grúa que se compró, pues si tiene suerte la vende en la chatarra. Eso se llama destrucción de capital sobreacumulado. Son cosas sencillas. Claro, hasta que no se destruya todo el capital sobreacumulado, y todavía quedan un montón de cientos de miles de viviendas, el capital no puede volver a intentar reiniciar el ciclo. Son cuestiones del marxismo que la clase obrera claro que entiende, porque un albañil entiende que mientras no se vendan todos esos pisos no va a tener trabajo. Mientras haya todo inmovilizado no va a tener trabajo. Mientras la clase obrera tenga sueldos de miseria no va a tener trabajo, porque no se va a poder producir mercancía porque nadie la puede comprar. Esa es la situación real, compañeros y compañeras. ¿Y qué hacemos? Cuando se llega a esa situación, ¿qué hacemos? ¿Le decimos buenas palabras a la clase obrera? ¿Le decimos que vamos a ver si reformamos el capitalismo? ¿Vamos a ver si la burguesía se vuelve razonable? ¿Puede volverse razonable el señor Botín? ¿Puede entender el señor Botín que no le quita la casa a esa familia que está en situación tan extrema y que no puede pagar la hipoteca? ¿Ha tenido alguna duda alguna vez, en algún momento, en alguna ocasión, el señor Botín sobre si ejecutaron o no ejecutaron la hipoteca? Nunca, ni tantico así, ni un instante el señor Botín ha dudado, porque sabe que es su negocio, que es su vida o la vida de la clase obrera, y es su vida la que él defiende. Los capitalistas no tienen problema para dormir. Algunos compañeros a veces dicen, ¿cómo pueden dormir esos desgraciados con lo que nos están haciendo? Duermen muy bien, que a ellos no les importa. Ellos son otra clase social, son los de arriba, son las élites, y consideran que lo que hacen es legítimo. Y entonces estamos millones de trabajadores y trabajadoras dedicando nuestra vida entera para unas clases parásitas que viven porque nuestra vida está condenada al trabajo, a la pobreza y a la miseria. Esa es la realidad del sistema. ¿Queremos este sistema? Nosotros tenemos la determinación total y absoluta de acabar con este sistema. Por eso llevamos 30 años luchando con el Partido Comunista, con las dificultades que nos tocan, con los errores que nos tocan, a veces con la gente que se afloja, que la hay, porque como toda obra humana, nunca es perfecta. Pero hay un elemento que es esencial, compañeros y compañeras, hay un elemento que es esencial, que nosotros en este 30 aniversario queremos insistir. En este país, nunca va a haber una revolución si no hay un partido comunista fuerte que lleve a la clase obrera a la revolución. Esa es la cuestión esencial. Aquí puede haber una revuelta popular, puede haber un motín, puede haber una algarada que la clase dominante reprime porque tiene fuerza represiva para cualquier movilización de ese tipo. A lo que no se puede enfrentar nunca la burguesía es a una clase obrera organizada, con su partido de clase a la cabeza, sabiendo claramente cuál es el objetivo que tiene que conseguir. Que no pacta con el enemigo de clase, que no busca ningún tipo de conciliación, que no hace pacto social,
y que lo que quiere es organizar la lucha de la clase obrera. Que si hoy es con los trabajadores y trabajadoras de la Coca-Cola, el Partido Comunista está allá en cualquier centro de trabajo de esa empresa, los trabajadores se levanten y está el Partido Comunista de los Pueblos de España con los piquetes defendiendo los puestos de trabajo de la empresa La Coca-Cola. Que si es la huelga a la basura en Madrid, allí está el PCPE, están los CJC organizando la lucha de los trabajadores del servicio de la basura para exigir un convenio justo. Que si es la minería de Cerredo, donde están los trabajadores mineros luchando heroicamente por defender su convenio y su puesto de trabajo, ahí está el Partido Comunista luchando por los mineros en Cerredo. Y en cualquier lugar donde la clase obrera se levanta, cuenta hoy con el Partido Comunista hombro con hombro con la clase obrera que lucha. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos hace peligrosos para el sistema. Eso es lo que hace que estos oligarcas entiendan que hay ese peligro y entonces empiezan a tramitar una ley de seguridad ciudadana, donde cualquier cosa es delito, donde mirar de frente a un policía es delito, donde salir a la calle sin arreglar los papeles antes del permiso es delito, donde pegar carteles en la calle es delito, y hay multa y hay cárcel por esas cosas. En algunas ciudades de este país ya algún alcalde ha empezado a aplicar eso, y cuando hubo una huelga general y los sindicatos y ciertos partidos pegaron carteles, pues puso unas duras multas a todos los sindicatos y a todos los partidos que pegaron carteles, también al PCP. Bueno, el resultado de esa medida represiva fue que los sindicatos y los otros partidos dejaron de pegar carteles. Y en esa ciudad solo pega carteles el PCP y los CJC, porque a nosotros no nos va a tapar la boca nunca nadie. Nosotros nos vamos a mantener en nuestro puesto de combate en cualquier situación. Nosotros vamos a darle continuidad a la tradición más heroica de la clase obrera de este país, que siempre plantó cara a la dominación capitalista y luchó heroicamente por defender una sociedad del poder obrero y del socialismo y del comunismo para la clase obrera de este país. El PCPE es la continuidad de esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia del movimiento obrero en este país siempre lucharon, se pusieron de pie y nunca agacharon la cabeza a pesar de los abusos de la patronal y del capital. El PCPE tiene en sus señas de identidad, en su nacimiento, el compromiso insobornable con la lucha de la clase obrera. Eso es lo que hace que el poder entienda que somos peligrosos para ellos. Bien, ¿cómo va a pasar aquí las cosas en este país, compañeros y compañeras? Pensemos, camaradas, ¿cómo van a pasar las cosas? ¿Qué va a pasar en el próximo futuro? Hay 6 millones de trabajadores y trabajadoras en paro. Otra gente que trabaja con sueldos que casi es como si estuvieran en paro. Algunos casi el transporte le cuesta casi más que lo que cobra a final de mes, cuando se trabaja un poco lejos. Hay esa situación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a producir este país para resolver su crisis capitalista? ¿Va a poder hacer un ciclo otra vez expansivo de vivienda, como hicieron antes, especular? No. ¿Podemos producir la siderurgia? No, ya nos lo quitaron, la Unión Europea nos quitó la siderurgia. ¿Vamos a poder producir coches? Pues no, se la llevan a Turquía, las multinacionales se lo llevan a Turquía o van a Marruecos, buscar fuerza de trabajo más barata todavía. ¿Qué vamos a poder producir? Bueno, el turismo va bien, hay guerra por ahí por Siria y por Egipto, las cosas están revueltas y entonces los turistas vienen un poco para acá, pero no se genera empleo con ese turismo. A las camareras de piso, ahí en Málaga, en Torremolinos, en Canarias, en Valencia, pues sencillamente tienen que hacer más habitaciones por el mismo sueldo. Y las compañeras salen del trabajo llorando de agotamiento, porque les dicen, tú haz las habitaciones cuando acabes te vas.
Pero si en el convenio de hostelería en sus días se consiguió hacer 7 u 8 habitaciones por camarera de piso, hoy se hacen 15 y se hacen 20 por un salario más bajo. Porque la burguesía se siente fuerte para hacer eso. Bueno, nosotros nos imaginamos otro país y nosotros les proponemos a ustedes otro país. Hoy en el capitalismo que se ha desarrollado, lo que tenemos es un altísimo desarrollo de la fuerza productiva, de la capacidad de producción de la clase obrera. Un crecimiento de la productividad brutal, absolutamente brutal. Si hace 20 años, 30 años, en las fábricas de coches, pues un trabajador venía a producir del orden de 5, 7, 8 coches, era lo que se producía en aquellos años. Hoy, el desarrollo tecnológico, las capacidades científicas, permiten que por cada trabajador en una fábrica de coches se produzcan casi 100 vehículos. Pero el trabajador no recibe más dinero, recibe incluso menos. Es decir, hoy hay un altísimo desarrollo de las fuerzas productivas. Hoy sería posible resolver el problema del agua potable para toda la humanidad y que no murieran miles de niños diariamente por un problema de no tener agua potable o por no tener un medicamento que cuesta 20 céntimos, pero que las multinacionales de los medicamentos prohíben que se produzcan de manera económica porque quieren el control absoluto del negocio de los medicamentos. Son los grandes monopolios que controlan también el agua de abasto domiciliario. Existe la capacidad de resolver los grandes problemas de la humanidad, de elevar las condiciones de vida de la humanidad entera a un estadio superior, salir de la edad de piedra para entrar en una edad absolutamente más avanzada, en una sociedad más gratificante para la inmensa mayoría social. La clase obrera tiene las capacidades para producir los bienes necesarios para ese modelo de sociedad. Es posible resolver esos problemas y solo hay un problema, compañeros y compañeras, y el problema es la formación capitalista, la propiedad privada de los medios de producción, los grandes monopolios, los que impiden que hoy esas grandes capacidades productivas se apliquen a resolver los problemas de la gran mayoría social. Pues acabemos con ellos. Acabemos con ellos, compañeros y compañeras. ¿Por qué mantenerlos? ¿Por qué mantener a esos parásitos? ¿Por qué mantener a esas sanguijuelas? ¿Por qué mantener a Botín? ¿Por qué mantener a los coplogues? ¿Por qué mantener a esa gente? Para que el pueblo sufra. La respuesta es clara. Ahora bien, claro, ellos trabajan mucho para que los trabajadores no piensen eso, para que la clase obrera no piense eso. Entonces todo el día hay una propaganda permanente, campaña mediática, por televisión, por radio, por los periódicos en papel, por internet, por todos lados, que dice, no, esa sociedad es imposible. Los trabajadores que no piensen en eso, eso es imposible. Eso va contra la democracia, va contra la libertad, va contra el bienestar. Claro, esa es la lucha ideológica. Esa es la lucha ideológica. Y nosotros queremos que la clase obrera se convenza de que tiene la solución en sus propias manos. De que está ahí, al alcance de nuestras manos. Lógicamente para eso hay que organizarse, hay que cambiar la conciencia de la clase obrera, quitarla de la alienación, del manejo, de la manipulación que se realice permanentemente, organizar la unidad de la clase obrera en comités de unidad obrera. Basta ya de división sindical, basta ya de que un trabajador se pelee con otro por un problema de una sigla sindical. Formemos comités de unidad obrera, da igual a quien sindicato esté afiliado cualquiera o que no tenga afiliación. La asamblea de centro de trabajo es la que tiene que decidir qué es lo que se hace en la negociación con la empresa y en la lucha que organizan los trabajadores y las trabajadoras. Organicemos la unidad de la clase, organicemos la unidad en los barrios populares, organicemos en el Partido Comunista y en la Juventud Comunista a los trabajadores y trabajadoras más conscientes y alcanzaremos la victoria. Una victoria necesaria, porque el Partido Comunista
no quiere una sociedad en la que haya 2,5 millones de niños en riesgo de malnutrición. Porque el Partido Comunista no quiere listas en la sanidad pública de 1 y 2 años de gente que necesita urgentemente una intervención quirúrgica. Porque el Partido Comunista no quiere parásitos y grandes multimillonarios que se quedan con el esfuerzo y con la vida de millones de trabajadores y trabajadoras. Y esa sociedad se demostró que era posible. Se demostró que era posible construir sistemas sociales donde esos elementos fueran regidos por la mayoría social, por la clase obrera. Por eso se hace tanto anticomunismo, por eso se hace tanta campaña contra las ideas del comunismo, porque se quiere a toda costa evitar que la clase obrera entienda que es la protagonista de la sociedad del futuro, porque se quiere impedir que la clase obrera entienda que sin la resignación y la sumisión de la clase obrera no existirían los grandes oligarcas que existen en este país, porque ellos existen porque la clase obrera todavía no ha decidido que desaparezcan. Ellos existen porque la clase obrera todavía no ha decidido que desaparezca. Había una noticia que salía el otro día que decía que el año pasado el índice de suicidio en este país había aumentado un 11%. Es difícil decir cuántos suicidios hay, porque hay muchas muertes que no aparecen después como suicidio, aunque lo sean. Pero bien, aún así, se reconocía que el índice de suicidio en este país aumentó el año pasado un 11%. También hay otro dato que va ligado a eso, que dice que habiendo más cifras de parados que nunca, los 6 millones, los fondos destinados al pago del desempleo se habían reducido, porque claro, los trabajadores llevan ya años en paro y pierden el derecho al subsidio de desempleo. Entonces, cuando más desempleados hay, menos gasta el Estado en pagar el desempleo. Un dato y otro están relacionados. Un dato y otro están relacionados. Bien, el Partido Comunista trabaja todos los días para acabar con esta situación. Trabaja todos los días para hacer avanzar a la clase obrera. Y lo hacemos en este país y lo hacemos a nivel internacional, coordinando a los partidos comunistas que mantienen la misma posición consecuente de lucha revolucionaria. Y estamos por eso en el Consejo de Redacción de la Revista Comunista Internacional, coordinando ahí la lucha ideológica para defender el futuro de una sociedad socialista y comunista. Y estamos en la iniciativa de partidos comunistas y obreros europeos, que agrupa 28 partidos comunistas, que denunciamos el carácter imperialista de la Unión Europea y que mantenemos una posición conjunta de combate y de defensa de la salida de la Unión Europea. Avanzamos en la coordinación internacional de la clase obrera, porque la clase obrera es una sola clase internacional y es explotada por el capitalismo internacional, que se coordina en los grandes foros económicos internacionales para mantener la explotación de la clase obrera. Tenemos una estrategia de toma del poder, tenemos una estrategia de acumulación de fuerza, tenemos una propuesta política programática para avanzar en esa dirección, y llamamos a la clase obrera a sumarse decididamente a lanzar adelante esa propuesta política y ese futuro de sociedad. Esa es nuestra responsabilidad, compañeros y compañeras. Cuando luchamos todos los días, luchamos por cosas concretas. Aquí Antonio Surera y los camaradas que están ahí en el ayuntamiento luchan por cosas concretas, a veces muy inmediatas, pequeñitas. Pero no queremos luchar por esas cosas concretas solo para resolver lo inmediato, que sí, porque en lo inmediato queremos resolver todo lo que se pueda. Luchamos por lo concreto y por lo inmediato para que la clase obrera entienda que tiene que luchar por un proyecto estratégico de emancipación. En estos momentos, 30 años después de nuestro nacimiento, tenemos un partido más fuerte, con más presencia territorial. La juventud comunista va creciendo de una manera espectacular.
hay organización de la juventud comunista por todo el Estado y con una capacidad de iniciativa política extraordinaria. Y vamos a ser la fuerza determinante en el desarrollo de la lucha de clases en este país. Quienes desde posiciones reformistas lo que vienen a ofrecer es retocar el capitalismo, porque dicen que si retocan el capitalismo, si ellos están en el gobierno, va a ser un capitalismo mejor. Lo que están haciendo es echar arena a los ojos de la clase obrera, distraerla del objetivo principal por donde tiene que avanzar la clase obrera, llevarla por atajos y por caminos que no conducen a ningún lado. Son toda una serie de episodios y de propuestas que están absolutamente demostrados por la práctica, que no llevan a ningún sitio. Ahí al lado tenemos una experiencia reciente clarísima. Cuando las elecciones pasadas en Francia, las elecciones presidenciales, se creó lo que llaman el Frente de Izquierda, el Front de Gauche, para elegir al presidente Hollande. Y ahí se sumó el Partido Comunista Francés, que es un partido que está en las claves del eurocomunismo, en las claves del reformismo, para votar de presidente al socialdemócrata Hollande. Y no pasó mucho tiempo de la presidencia de Hollande, y Hollande lanza su primera guerra imperialista contra Mali, porque era su antigua colonia y en Mali hay fuentes importantísimas de oro y de uranio que necesita el imperialismo francés. Y entonces el presidente francés, elegido con los votos que pedía para ellos el Partido Comunista Francés, lanza su ataque de guerra imperialista contra el pueblo de Mali. El Partido Comunista del Pueblo de España nunca va a hacer una alianza de ese tipo, ningún acuerdo. Nunca lo vamos a hacer. Claro, la lucha es dura, compañeros y compañeras. La capacidad de demagogia y de engaño de la burguesía es impresionante. Todos los medios de comunicación de ellos trabajan coordinadamente al mismo día, al mismo ritmo, a la misma consigna. Y permanentemente están diciendo: la clase obrera no puede, la clase obrera no es capaz, la clase obrera no debe ser comunista, la clase obrera no debe ser revolucionaria. Hay que aguantar y tener paciencia y confianza en el señor Botín, porque vamos a arreglar estas cosas. Aguanten un poco más, que se ve la luz al final del túnel. El otro día alguien hacía una broma sobre lo de la luz al final del túnel, un poco así, diciendo que yo estoy aquí en la oscuridad y que es. Dice: ah, ya lo entiendo, es que yo estoy en otro túnel. Ellos tienen su propio túnel, tienen su propia salida. A nosotros nos metieron en un pozo donde nos quieren dejar enterrados, y que con eso de crear la esperanza, la clase obrera no se vuelva a revolucionar. Que la clase obrera no se vuelva a revolucionar, que no quiera cambiar la historia. Pero la historia siempre cambió, compañeros y compañeras. La historia nunca se quedó quieta. En la Biblia se habla en un momento se paró el sol para resolver una batalla. Recuerdo haber leído eso. Pero la historia nunca se para. La historia siempre se mueve. Las contradicciones se agudizan, se desarrollan. ¿Y cómo se resuelven? Se resuelven a favor de lo nuevo. Se resuelven a favor de lo que la gran mayoría social aspira a construir. Eso no tiene límite, compañeros. No hay enemigo grande para nosotros. No hay ningún enemigo grande, ningún cacique, ningún señorito andaluz, ningún capital monopolista es capaz de parar las ansias de libertad de la clase obrera. El día que la clase obrera se pone en marcha, se pone en pie con su partido comunista, se decide a tomar el poder. Esa es la apuesta del Partido Comunista, compañeros y compañeras. Ese es el sentido de 30 años de lucha, y nosotros le llamamos a sumarse a esa lucha para hacer libre a esta sociedad y a la clase obrera lo antes posible. Tenemos moral de victoria. No hay nadie, ningún militante de la revolución que pueda ser militante de la revolución sin moral de victoria. Nosotros tenemos la convicción de que nuestro camino es de lucha y de conquista de esa nueva sociedad. Nosotros tenemos la convicción que con nuestra lucha constante, con nuestro ejemplo y nuestro compromiso, con nuestro apoyo a las luchas de la clase obrera verá abierto el camino hacia su emancipación, y la clase obrera en masa marchará ampliamente y decidida para acabar con esa burguesía, para acabar con este capitalismo, para acabar con la dominación de las grandes oligarcas y de los monopolios. Claro que lo vamos a hacer, compañeros y compañeras. Trabajamos para eso. Aquí nadie trabaja para otra cosa. Aquí trabajamos para construir una nueva sociedad, compañeros y compañeras. Ese es el sentido último que tiene un partido comunista, y si no, eso no se puede llamar partido comunista y
no se puede llamar un partido de la clase obrera. Y nosotros los queremos ganar el derecho de ser partido comunista y de ser partido de la clase obrera, porque luchamos todos los días por la clase obrera y abrimos ese camino con determinación y decisión, y no vamos a parar.